bienvenidos. Es un gusto verlos. Es un privilegio para mí poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Así que es algo que llena el corazón, pero que también lleva mucha responsabilidad. Hablar de parte del Señor es mucha responsabilidad. Pero, hermanos, quisiera que vayan abriendo su Biblia en la carta de Santiago. Hoy vamos a estudiar, hoy vamos a ver el capítulo 5 y los primeros 6 versos. Así dice entonces la palabra de Dios en el capítulo 5 de Santiago, versos 1 al 6. Dice así, escuchen y por favor sigan también con sus Biblias. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Así que inclinamos nuestros rostros, hermanos. Padre, estamos aquí reunidos, Señor, para darte gracias por tu misericordia, porque tú permites, Señor, respirar. Día a día tú estás supliendo de nuestras necesidades y alabamos esto, Señor. Nos permites estar hoy abriendo tu palabra para escudriñar tu palabra, para aprender de tus escrituras. Señor, necesitamos aprender más de ti. Y no queremos que esto sea un requisito, Señor. Queremos conocerte más, Señor, para amarte más, para admirarnos más de quién eres, Padre. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos. Gracias por todo lo que haces y gracias por mis hermanos que están reunidos esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, el título para la prédica de esta mañana es Una mirada al contentamiento. Y tienen en sus boletines y pueden ir siguiendo. Entonces, una mirada al contentamiento. Antes de comenzar a estudiar los versos que nos tocan hoy, debemos recordar que la carta de Santiago fue escrita a hermanos que salieron huyendo de Jerusalén y se dispersaron por diferentes ciudades del Imperio Romano. Santiago estaba muy preocupado y también estaba afligido y deseaba tanto que ellos, esos hermanos del primer siglo, de ese tiempo, y nosotros, los creyentes de este siglo, podamos observar, ¿no? Podamos examinarnos a nosotros mismos mediante lo que hacemos, nuestra conducta y nuestro modo de hablar. ¿Qué sale de nuestro corazón? Que nos examinemos si poseemos una fe auténtica, si en verdad estamos en el Señor. Y para esto, en su carta ha estado presentando una cantidad sumamente importante de pruebas o evidencias de una fe auténtica, de un cristianismo auténtico. En este caso, hoy vamos a ver que una de esas pruebas, que una de esas evidencias de ser un cristiano, un creyente genuino, es el contentamiento primero del rico y su buen uso de las riquezas, y también el contentamiento del pobre y la confianza en Dios. Pero estoy seguro que muchos de ustedes están preguntando, pastor, ¿qué quieres decir con esto de contentamiento? Saben, hermanos, el contentamiento, y quisiera que escuchen bien, es estar mentalmente o emocionalmente satisfechos de las cosas como el Señor nos está dando. Ese es contentamiento, estar satisfechos, estar contentos con esto. La Biblia tiene mucho que decir sobre el contentamiento.
nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar contentos con lo que somos nosotros. Y debemos estar contentos con saber a qué lugar vamos. El Señor dijo, por tanto les digo, eso decía el Señor Jesús, no os afanéis por la vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es más la vida más que el cuerpo? ¿Más que la vestimenta? Y basados en estas palabras, lo que nos está diciendo el Señor es que no nos conformemos, que no estemos satisfechos, que más bien estemos contentos con lo que tenemos y lo que hemos recibido de Dios. Santiago ya nos dijo esto en el capítulo 1, verso 17. Y si quieren ver en su Biblia, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, deberíamos de poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Sí, y saber, estar seguros que Dios es el dador de todas las cosas buenas. ¿Están conmigo? De todas las cosas buenas. E incluso, hermanos, utiliza momentos difíciles para probar nuestra fe, para ver si es una fe genuina, para hacernos crecer, para madurar, para que seamos fuertes. Hermano, hermana, esta mañana vamos a dar una mirada al contentamiento. Y vamos a ver primero, por un lado, una advertencia. Y vamos a ver, por el otro lado, un consejo. Vamos a mirar el contentamiento como si fuera una moneda que tiene dos lados. ¿Sí? Por un lado viene la advertencia. La advertencia dice, si tienen en sus boletines, la advertencia dice: las riquezas no pueden proteger del juicio venidero. Las riquezas no pueden proteger del juicio venidero. El consejo está también en sus boletines. Dice así: clama a Dios, Él te escucha. Entonces, comenzamos por la advertencia. Las riquezas no pueden proteger del juicio venidero. Capítulo 5, versos 1 al 3. Sigan, por favor, la lectura. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, es interesante que en estos versos ver que Santiago está cambiando la dirección, está dando un giro importante, porque en el capítulo 4 al final nos ha estado hablando de aquellos que viven según sus propios planes. Nos ha estado hablando de aquellos que no toman en cuenta el gobierno de Dios, la soberanía de Dios. Ellos se habían olvidado de sus propias limitaciones y estaban haciendo planes. Ellos mismos no sabían qué iba a pasar mañana y estaban viviendo de esa forma. Ahora Santiago está cambiando el rumbo y dice que está apuntando, se centra y habla contra los ricos. Ahora es interesante y es muy llamativo, hermanos, que en ningún momento en estos versos que hemos dado lectura les da la posibilidad de arrepentimiento a los ricos. Más bien lo que hace Santiago es anunciar una serie de condenaciones, una serie de maldiciones sobre ellos. Sus palabras al principio del verso 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ahora, algo importante que no debemos perder de vista es a quiénes les está escribiendo Santiago. Pregunta, hermanos, ¿dónde se iba a leer la carta? ¿Se iba a leer dentro o fuera de la iglesia? Dentro, ¿cierto? Se iba a leer dentro de la iglesia. Esto afirma que los ricos a los que se estaba dirigiendo estaban dentro, se estaban reuniendo, estaban congregados en la iglesia. Pero aunque ellos habían profesado
su fe en el Señor Jesucristo, habían hablado, decían que eran creyentes, con su vida y sus acciones, estaban demostrando que esa profesión fue falsa, completamente falsa. Aunque ellos decían amar y creer en Dios, con su codicia, con su egoísmo, estaban acumulando tesoros, y el mal uso de esas riquezas estaban mostrando que su lealtad no era con Dios, que su lealtad no estaba con Dios, sino que su lealtad era al dinero mismo. Eso estaban demostrando. Ahora, hermanos, las palabras que Santiago está diciendo son muy duras, son palabras ásperas, no, son palabras severas. Que Santiago hable de lamentarse, de llorar, de aullar, que los ricos tengan que gritar por las calamidades que les iban a venir. Eso era muy triste, era muy doloroso. Además de esto, como hemos visto, no hay ninguna exhortación, no hay una invitación, por favor, arrepiéntanse, den la vuelta. No, no dice nada de esto. Simplemente dice, oigan ustedes ricos, todas esas calamidades que les van a venir. Obviamente, lo que se puede ver también es que Santiago está usando un lenguaje que nos recuerda a los días de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando ellos debían llevar juicio contra Israel. Está utilizando esas mismas palabras. Pero la pregunta es ahora, ¿quiénes eran esos ricos? ¿Quiénes eran esos ricos? Los ricos de ese tiempo, de esa época, eran generalmente los grandes comerciantes, como dice el capítulo 4, ¿no? Los grandes terratenientes. Principalmente eran aquellos agricultores, esas personas que tenían grandes cantidades de tierras, de propiedades. Así se convertían en hombres muy poderosos, porque podían controlar la estructura de los precios del Imperio Romano. Por lo tanto, si ellos querían hacerse más ricos, solo tenían que ocultar, solo tenían que retener el grano, y con esto subían los precios y se volvía más caro, más costoso todo. Además, ellos en su maldad compraban barato a los pobres y ponían precios muy altos, muy injustos. Y naturalmente todos sufrían, el pueblo sufría. Y sufrían solamente porque los ricos querían tener mucho más dinero. Ahora quiero hacer una aclaración importante, hermanos, una aclaración pertinente. En la Biblia, Dios no condena al rico por ser rico. Nunca pasa eso. Sino que condena a los ricos por amar, por acumular las riquezas, por no estar distribuyendo, por ser codiciosos, egoístas. Y todo eso, hermanos, es pecado contra Dios. Ahora bien, Santiago muestra, expone en el texto que estamos viendo las razones por las cuales Dios iba a traer maldición sobre los ricos. Pero lo más importante es su intención de advertir a los cristianos. Advierte a los hijos de Dios para que tengan contentamiento, para que no anhelen ser ricos, para que no amen las riquezas, para que no amen el dinero. Les advierte para que ellos puedan recibir consejo, para que ellos entiendan que esas riquezas no pueden proteger del juicio venidero. Pero ¿cuáles son esas razones por las cuales Dios trae maldiciones sobre los ricos? ¿Cuáles son esas razones por las que los ricos deben lamentarse, llorar y aullar? ¿Se imaginan eso, hermanos? ¿Cuáles son esas razones? Por una parte, ya lo dijimos, era la acumulación de riquezas. Eso estaba llevándolos al pecado. En los versos 2 y 3, vean lo que dice el verso 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora está claro, ¿no?, en estos versos que hay un énfasis que pone Santiago en una palabra. Vean sus textos, su Biblia. Hay una palabra que repite Santiago. Dice vuestras.
y presenta 3 símbolos de la riqueza que era más importante en ese tiempo. Dice: vuestras comidas, vuestra ropa, vuestro oro y plata. Y nos dice y afirma que cada una de esas cosas se estaban deteriorando, se estaban destruyendo por falta de uso. ¿Por qué la comida se estaba pudriendo? ¿Por qué? Porque nadie la comía. Los ricos estaban especulando, encareciendo los precios. Y lo más triste es esto, que se estaba desperdiciando. ¿Por qué la polilla estaba comiendo? ¿Por qué la polilla estaba destruyendo los vestidos? Porque nadie los usaba. ¿Sí? No había utilidad. Las ropas estaban envejeciendo y apolillando. Y era un desperdicio. ¿Por qué el oro y la plata se oxidan y se corroen? Porque estaban guardados, estaban amontonados. No era beneficio para nadie. Y con toda razón entonces Dios les dice a los ricos: por no utilizar tus riquezas, por ser egoístas, por acumular, por amontonar, yo voy a traer dolor y calamidad sobre ustedes ricos. Pero si ponemos atención, hay algo más. El verso termina diciendo algo muy concreto. Dice: vuestro oro, vuestra plata se han oxidado, están enmohecidos, y su moho, ¿qué va a hacer el moho? Va a testificar contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ustedes han acumulado tesoros para el día postrero. Hermanos, ¿saben lo que está diciendo Santiago? Él dice que toda la riqueza, que todo lo que recibieron y no se utilizó para bien, y no se ha invertido, en este caso para nosotros, en la obra de Dios, todas esas riquezas van a ser testigos contra aquellos en el día del juicio. El mismo moho, el mismo óxido va a testificar contra los ricos. Todo ese moho se va a convertir como fuego y va a carcomer, va a destruir sus carnes, porque no usaron las riquezas según el propósito, el plan de Dios. Porque no usaron esas riquezas que Dios les había dado, que Dios les había entregado para hacer el bien. Así que Dios les iba a pagar conforme a sus obras. Y es triste, hermanos, porque estas son palabras de juicio, son palabras de castigo. Y todo ese juicio que iban a recibir es para siempre y por siempre. Se les iba a pagar según sus obras. Pero hay algo más que muestra el texto, y es importante que nosotros podamos ver esto y que pongamos también mucha atención. El pecado de acumulación es delicado y peligroso. ¿Saben por qué? Porque los ricos estaban acumulando, estaban guardando y amontonando sin poner atención, que estaban viviendo en los últimos días, en los postreros días. No entendían que ellos iba a pasar. Y debemos recordar, hermanos, que a los ricos a los cuales Santiago se está refiriendo eran ricos que se estaban congregando en las iglesias. Sí, se reunían en las iglesias, pero no estaban dando las riquezas a la iglesia. Por si acaso, hermanos, no dice el texto bíblico que no estaban ofrendando. Seguramente lo estaban haciendo, estaban ofrendando a la iglesia. Lo que dice es que no estaban dando de sus riquezas a la iglesia. Son dos cosas diferentes: las ofrendas y las riquezas. Está bien ofrendar, pero si puedes, da. Hermanos, los ricos que iban a la iglesia estaban acumulando, estaban amontonando tesoros y riquezas, pero eran tan egoístas, tan insensatos, que no entendían que estaban viviendo los últimos días. No estaban prestando atención a esto. Ahora, ¿para qué les servía acumular? ¿Para qué les servía guardar tesoros para los últimos días? No tiene propósito, es en vano, no les sirve para nada, porque las riquezas, hemos dicho, no pueden proteger del juicio venidero. No.
Su pecado no era atesorar, no era guardar riquezas en el cielo. Sí, más bien ellos estaban guardando las riquezas aquí en la tierra. Cuando ellos deberían de estar mirando al cielo y diciendo, ahí voy a usar, ahí voy a dejar, ahí voy a poner. Pero ellos estaban mirando la tierra y acumulando aquí. Esto es una locura, hermanos. Es como si un hombre rico comprara una casa lujosa, muy linda, estando en su lecho de muerte en el hospital. Claro que podía jactarse, ¿no? Y decir, qué linda casa tengo, qué propiedad que tengo. Pero ellos no podía disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque estaba en sus últimos días. Y así nosotros estamos viviendo en la iglesia. Estos son los últimos días. Nosotros no vamos a vivir en esta tierra para siempre. No, hermanos. Dios ya tiene el lugar donde vamos a estar. Él fue a preparar moradas para nosotros. Entonces la gran pregunta en esto, en el ámbito de la iglesia y hablando, es ¿para qué Dios enriquece a quien Él quiere? ¿Para qué? ¿Para qué Dios da riquezas a algunos si eran los últimos tiempos? ¿Por qué Dios estaba enriqueciendo? Y hay muchas razones. La primera razón, y lo que enseña la Biblia, que Dios enriquece a quien Él quiere, a un cristiano, para que provea para los de su casa. Lo primero, un uso bíblico de las riquezas es proveer primero para tu familia, para los de tu casa. Para eso te da dinero Dios. La segunda razón, Dios da riquezas y es para que el rico favorezca, alivie las cargas de los pobres, de esos pobres que están en su entorno. Es responsable de auxiliar, es responsable de favorecer, de beneficiar a los pobres que están sufriendo, a esos pobres que están desamparados. El rico no debería de estar acumulando riqueza de tal manera que estén ahí sin ser usados. Otra razón, Dios enriquece al rico para que el rico dé de sus riquezas para el avance del evangelio, para el progreso del reino de Dios. El rico debe usar esa riqueza en la iglesia, donde está congregado, apoyando a las obras, a los proyectos de extensión de la iglesia. Por eso cuando la iglesia vaya a algún rico, la iglesia acuda a algún rico para pedir dinero o participación en el reino de Dios o en algún proyecto, ese rico no debe verlo como abuso. No debe verlo como, bueno, están queriendo molestarme y sacarme dinero. No debe ofenderse. Porque si le piden, hermanos, es porque saben que pueden dar. Por eso le están pidiendo. Más bien, el rico debe verlo con un privilegio que Dios le está entregando, que Dios le está otorgando. Debe entender que para eso Dios lo ha llevado a esa iglesia y le da riquezas para que Él apoye y favorezca la obra. Otra razón, el rico debe dar de sus riquezas para ganar a los perdidos, para ganar corazones, vidas para el Señor Jesucristo. Debe usar sus riquezas para cualquier proyecto evangelístico a través de la iglesia. Porque un día se va a acabar sus tesoros. Todo lo que ha acumulado no le va a servir de nada. El día que muera el rico, su riqueza no le va a servir para nada. Porque, nuevamente, las riquezas no pueden proteger del juicio venidero. Finalmente, el rico debe usar de las riquezas para mantener a los siervos de Dios. Las escrituras enseñan esto. Dice que el que es enseñado de la palabra de Dios o por la palabra de Dios debe hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Y el Señor dice, no se engañen, todo lo que ustedes van a sembrar, también van a cosechar. Así que esta es una parte práctica de la que nos está mostrando. Y dice, tú rico, tienes una responsabilidad que cumplir. Porque el Señor te ha entregado muchos tesoros, te ha dado muchas cosas. Hay una carga espiritual sobre aquellos que tienen dinero y no están cumpliendo.
Hermanos, dice la Biblia que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Entonces, las riquezas, los tesoros, deben ser utilizados para todas estas cosas que vimos. Ahora, hermano, tal vez no eres rico, tal vez no, yo no sé, o tal vez sí seas rico. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando esos bienes? ¿Estás proveyendo para los de tu casa? ¿Favoreces a los pobres? ¿Alivias las cargas de los pobres? ¿Apoyas a la iglesia dando ofrendas y también dando de tus riquezas para proyectos y obras dentro de la iglesia? Los ricos en su necedad pensaban que estaban acumulando riquezas, que estaban amontonando tesoros, pero lo que ellos estaban acumulando era el juicio de Dios. No acumulaban riquezas de paz, estaban acumulando riquezas de ira. Y Dios los iba a castigar por su pecado. Y ellos tendrían, la palabra dice, que lamentarse, llorar, aullar y gritar por las calamidades que les vendrían. Y eso es muy triste, hermanos. Es muy triste. ¿Cómo estamos utilizando las riquezas? ¿Cómo estamos utilizando lo que Dios nos da? ¿Estamos apoyando, hermanos? Sobre todo a la obra del Señor, para el reino de Dios. ¿Lo estás haciendo? Es un llamado para nosotros, para poder revisarnos, para que no estemos entre estos ricos que no tienen idea de lo que está pasando, porque son los últimos días. Ahora veamos el consejo que Santiago tiene para los hijos de Dios. El otro lado de la moneda, el consejo. El consejo dice, clama a Dios, Él te escucha. Versículos 4 al 6. Dice así: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Entonces, hermanos, hasta ahora hemos aprendido que los bienes materiales solo tienen un valor temporal. No valía la pena almacenar, guardar los bienes, porque al final todos estos bienes, estas riquezas, se iban a destruir. Además, lo más triste es que esas riquezas se iban a volver en contra de los mismos ricos, porque les llevaría a juicio. Los ricos más bien deberían de estar atentos, que están viviendo en los últimos días, y reconocer que lo que tienen es temporal. Deberían reconocer que esas riquezas no pueden proteger del juicio venidero. Pero ahora entramos a un tema que muchas veces, los hijos de Dios, los creyentes, no podemos entender. No lo podemos entender. ¿Saben de qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando del sufrimiento. Estoy hablando del dolor. Es algo que nos acompaña a los cristianos desde que fuimos llamados a salvación. Es algo que nos acompaña desde que nosotros hemos reconocido al Señor Jesucristo como Dios, como Salvador, como aquel que perdona nuestros pecados. Y saben, cuando aceptamos todo esto, no solo aceptamos esa vida que nos da Él, esa vida que nos proporciona, sino que también aceptamos que se cumplan en nosotros esos sufrimientos del Señor Jesucristo. El sufrimiento es algo que nosotros a los cristianos siempre nos va a acompañar, hermanos, siempre. Es algo que nosotros vivimos, es algo que nosotros experimentamos y no hay manera de evitarlo. El Señor Jesús ya nos avisó, ¿no? El Señor Jesús ya nos advirtió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y también nos dijo el Señor que si a Él lo habían perseguido,
Seguramente, seguramente a los cristianos, a los hijos de Dios, también los iban a perseguir. Santiago nos dijo lo mismo en el primer capítulo de su carta, el versículo 2 y 3. Si quieren ver esto, dice así, Santiago 1, versos 2 y 3. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué dice que debemos hacer? Tener sumo gozo, sumo gozo. Cuando estemos en dolor, cuando estemos sufriendo, mucho gozo, porque la fe va a producir paciencia en nuestras vidas. También la Biblia enseña que el mundo solo ama, solo mima a los que son suyos. Pero a los que no son del mundo, es decir, a los hijos de Dios, a los creyentes, los persigue, los hace sufrir. Por tanto, hermano, el cristiano, cada uno de nosotros, la pregunta que deberíamos de hacernos no es si vamos a sufrir o si no vamos a sufrir. No deberíamos de preguntarnos eso. Ni tampoco deberíamos preguntarnos cuándo vamos a sufrir o cómo es que vamos a sufrir. Más bien, la pregunta que nosotros los cristianos debemos hacer es, ¿qué tenemos que hacer mientras sufrimos? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por dolor? Porque el sufrimiento, el dolor y los problemas son parte de nosotros. Y todo lo que pasamos nos ayuda en nuestro crecimiento, nos hace madurar espiritualmente en la fe. Pero cuando un hijo de Dios sufre, cuando un hijo de Dios se está doliendo, hay algo que no podemos negar, hay algo que no podemos ocultar. Estamos sufriendo y hay dos cosas que hacemos, porque estamos en medio del dolor, estamos en medio de la aflicción. Hacemos dos cosas. Estamos tentados con dos pecados. Ustedes, hermanos, y yo vamos a enfrentar esto. Por un lado vamos a enfrentar la tentación y el pecado de querer abandonar todo. En esos momentos de angustia nos sentimos tan tristes, tan resentidos, estamos tan enojados que experimentamos amargura. Y saben, quisiéramos escapar, quisiéramos abandonar, dar la espalda a todo. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir más. No queremos sufrir más. Eso por un lado, luchamos con eso por un lado. Pero por el otro lado está la tentación, el pecado de vengarnos, de tomar en nuestras manos la justicia y vengarnos de todos aquellos que nos están dañando, que nos están destruyendo. ¿Vivimos así o no, hermanos? Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, el Hijo de Dios está luchando, vive entre esas tentaciones y debemos vencerlas. ¿Pero cómo? Santiago nos va a enseñar que el verdadero cristiano, el auténtico creyente, el Hijo de Dios, debe asumir una actitud que confía en Dios. Hermana, tú y yo podemos, en lugar de darnos por vencidos y vengarnos, podemos mostrar madurez. Mostrar madurez es aferrarnos más y más a Dios en medio del sufrimiento. Vean lo que dice el verso 4 de Santiago. Dice así: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora, este verso es una muestra de lo mal que lo estaban pasando los creyentes en ese tiempo. Porque nos dice que los obreros habían cosechado esas tierras, habían cumplido con sus deberes, habían trabajado en los campos, pero los ricos que los contrataron, los ricos que le prometieron y no pagaron, les estaban robando, les estaban engañando.
Había injusticia y eso era pecado, porque de esta manera se estaban haciendo más ricos. Ahora, veamos otro ejemplo, el verso 6. El verso 6 dice así: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Eso es lo que dice. Ahora, hermanos, no es novedad que el rico también tenga poder político. Él ya tiene poder económico. Y ellos obtenían todo lo que querían porque compraban a las cortes, compraban a los jueces para que dictaminen a su favor. Estaban manipulando la justicia con dinero. Y parece ser que las cortes y los jueces de ese tiempo eran fáciles de manipular. ¿Cierto? Eran fáciles de manipular, de controlar. También pasa en este tiempo, hermanos. También pasa. Los obreros no podían ir a juicio contra ningún empresario rico. El texto dice: habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Por qué dice esto? Porque literalmente estaban siendo condenados a aquellos que iban donde los jueces. Aquellos que acudían a la justicia estaban siendo condenados y algunos los mataban. Porque los ricos estaban comprando las cortes, los ricos estaban comprando a los jueces. Daban dinero para que dictaminen a su favor. Y les pasaba, y les pasaba. Los campesinos en el tiempo del Señor Jesús, ¿no?, vivían agotados, vivían débiles, al borde del desfallecimiento. El salario para ellos era tan pequeño que no podían ahorrar. No podían ahorrar porque ganaban poco, ganaban diario, día a día. Por eso es que si el dueño no pagaba el jornal, no pagaba su salario, a ese jornalero, ese obrero, iba a sufrir con su familia, iba a sufrir. Porque si le quitaban un sustento a ese jornalero, si le quitaban, era como parecido también a matarlo. Quizá para el rico solo eran unas monedas, unas pocas monedas, pero para el jornalero era todo, porque con eso iba a pagar sus deudas, con eso iba a comprar alimento para llevar a su familia. Pero al rico no le importaba eso, ¿no? No le importaba si estaba destruyendo a su hermano. Su corazón estaba tan endurecido, tan alejado de Dios, que solo estaba preocupado en sí mismo y tener más dinero. Y aunque estas palabras parecen ser fuertes para los hijos de Dios, por el sufrimiento, claro está, también traían consuelo. Y el consejo para todos aquellos que estaban siendo engañados y defraudados y que estaban sufriendo, el consejo es que un auténtico cristiano, el verdadero creyente, en tiempos difíciles, en tiempos de sufrimiento, debe clamar a Dios. Debe clamar a Dios. La palabra clamar habla acerca de alzar tu voz por justicia. Entonces, Santiago está escribiendo para estimular, para animar a aquellos que estaban sufriendo dentro de la iglesia. Y para esto es que dice Dios que va a hacer juicio contra los ricos, contra aquellos que van a la iglesia y detienen injustamente el jornal del obrero. Y eso es alentador, hermanos. Eso es alentador. Pero entonces la pregunta normal que surge cuando escuchamos todo esto es: ¿qué tenemos que hacer contra estas personas, contra esos opresores? ¿Qué tenemos que hacer contra los ricos? ¿Tenemos que dejar nuestro jornal? ¿Tenemos que dejar nuestra paga? ¿Dejamos todo? O tal vez tenemos que vengarnos. Los matamos, ¿sí? O los tenemos que soportar. Más bien, los sacamos de la iglesia. ¿Qué hacemos, hermanos? Y Santiago responde: no, no se equivoquen. Sus clamores han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No se equivoquen. Aunque los ricos les engañan y no escuchan sus peticiones, aunque les están defraudando y presentan falsos testigos,
el supremo juez que está en su trono. Él los escucha. El Señor de los ejércitos los escucha. Aquel que tiene todo el poder, la fuerza y la gloria está atento a ustedes. El Señor de los ejércitos es capaz, está preparado para cuidarlos. Está capacitado para defenderlos y eso garantiza justicia. Hermanos, Dios no ignora. Dios no desconoce la opresión, el dolor, los sufrimientos de los pobres. Sus oídos están siempre atentos a sus peticiones. Y saben, no tenemos que vengarnos. Porque Él ha dicho, mía es la venganza. Yo pagaré. Más bien, bendigan a los que les persiguen. No los maldigan. Entonces, hermanos, lo que vemos es que estas palabras son un llamado, un consejo a no tomar venganza contra los ricos y los jueces malvados que están oprimiendo a los pobres. Es un llamado a no tomar venganza en contra de aquellos que nos hacen sufrir. Y si podían hacer eso, ¿no? Si no hay venganza y no quieres dejar nada de esto, era una prueba. Era una evidencia que eres un creyente auténtico, que eres un creyente genuino. Porque ese es el sentido, ese es el tema central de la carta de Santiago. Demostrar con hechos, demostrar con obras reales que practicamos, que somos auténticos cristianos, que somos verdaderos hijos de Dios. Así que el llamado de Santiago en este texto es un llamado a la resistencia. A la resistencia en el sentido de resistir, de no tomar venganza en tus manos. De resistirte a no abandonar tu fe y rebelarte contra Dios. A eso nos está llamando Santiago. Hermano, hermana, el Señor te escucha. El Señor está atento a tus clamores. Confía en Él. El Señor de los ejércitos va a defenderte, va a garantizar justicia. No solo te vengará, sino que también tu Señor está ahí para fortalecerte, para animarte y sobre todo está ahí para consolarte para siempre. Dice la palabra que Él enjugará nuestras lágrimas. Hermanos, si las riquezas trajeran alegría a los ricos, si solo trajeran alegría a los ricos, no tendrían que llorar, no tendrían que aullar, porque no tendrían ningún problema. Pero las riquezas, hermanos, no pueden proteger del juicio venidero. Y ten la seguridad, hermano, que si tú clamas, si levantas tu voz a Dios, Él te escucha. Debemos honrar a Dios con todas nuestras decisiones, porque no es en nuestro tiempo, ni a nuestra manera. Es en el tiempo de Dios, es en el tiempo de Él, en el tiempo del Señor de los ejércitos. Y saben, hermanos, sus tiempos son perfectos. Cuando Él lo diga, se va a hacer, se va a hacer. Así que nosotros debemos confiar en el Señor. Hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás con tu vida? ¿Has escuchado el consejo que tiene Santiago para nosotros? Santiago te dice, clama a Dios, Él te escucha. Santiago te dice que no te vengues, que no des la espalda. Santiago te dice que tenemos el Señor de los ejércitos de nuestro lado. Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar ánimo, Él nos va a consolar. Hermanos, los oídos del Señor no están tapados. ¿Sí? No es que no nos escucha, Él no nos ignora, Él nos ama. Y saben, Él nos escucha y nos va a ayudar. Yo sé que hay muchas personas que nos hacen daño, que nos lastiman. Dios va a hacer justicia, hermano. No te olvides, la riqueza no te puede ayudar en nada, porque estamos viviendo los últimos días. Mejor es hacer tesoros en el cielo, que lo que tenemos sea para la obra de la iglesia, para engrandecer el reino, para alcanzar a los perdidos, para llegar a sus corazones.
Eso es amontonar riqueza en el cielo, hermanos. Nosotros debemos hacer esto. A eso se llama invertir. ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y si eres rico, ¿qué estás haciendo con tus riquezas? El Señor nos da. El Señor provee para nuestras vidas, para los de la casa, pero también para los de la iglesia, para alcanzar, para las obras, para hacer muchas cosas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Él conoce nuestras vidas, cada una de nosotros. Y si estamos sufriendo, Él nos va a consolar. Él nos escucha. Vamos a orar.